Libro, El príncipe que ha de venir. La maravillosa profecía de las 70 semanas de Daniel, con respecto al anticristo. Escrito por Sir Robert Anderson. Capítulo 10. El cumplimiento de la profecía. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Deuteronomio 29, 29. Y entre las cosas reveladas, la profecía cumplida tiene un lugar prominente. A la vista de los eventos en los que ha sido cumplida, su significado sale a la superficie. Admitir los hechos de la pasión, y su relación con el Salmo 22 es indiscutible. Hay profundidades de significado espiritual en las palabras del salmista, debido a la naturaleza de los hechos que las han cumplido, pero el testimonio que la profecía da se dirige a todos, y el que se apresure puede leerlo. ¿Es posible, preguntará alguien, que esta profecía de las 70 semanas exija tanta investigación y discusión? Tal objeción es perfectamente legítima, pero la respuesta que se le dé dependerá de la distinción que se haga entre las dificultades que surgen de la profecía misma, y aquellas que dependen completamente de la controversia a la que ha dado origen. Los escritos de Daniel han sido más el objeto de la crítica hostil que cualquier otra parte de las Escrituras, y los versículos finales del capítulo 9 han sido siempre un punto principal de ataque. Y ello por necesidad, porque si este solo pasaje se puede comprobar como profecía genuina, este establece el carácter del libro como revelación divina. Reconocidamente, las visiones de Daniel describen eventos históricos desde los días de Antíoco Epífanes, por ello el escepticismo asume que el autor vivió en los días de los Macabeos. Pero esta asunción, que se arguye sin tan siquiera una pretensión decente de pruebas, queda totalmente refutada al señalar una porción de la profecía cumplida en una fecha más posterior, y por ello es de necesidad vital al escéptico poder desacreditar la predicción de las 70 semanas. La profecía no ha sufrido nada de los ataques de sus enemigos, pero mucho a manos de sus amigos. No se precisaría de ningún argumento elaborado para dilucidar su significado, si no fuera por las dificultades suscitadas por los expositores cristianos. Si todo lo que los autores cristianos han escrito acerca de este tema pudiera ser borrado y olvidado, el cumplimiento de la visión, hasta allí donde ha sido cumplido, quedaría claro sobre la página abierta de la historia. Por respeto a estos autores, y también con la esperanza de eliminar prejuicios que son fatales a la recta comprensión del asunto, se han considerado aquí estas dificultades. Ahora solamente queda recapitular las conclusiones que se han registrado en las anteriores páginas. El cetro del poder terreno que había sido confiado a la casa de David fue traspasado a los gentiles en la persona de Nabucodonosor, para permanecer en manos gentiles, hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Las bendiciones prometidas a Judá y a Jerusalén fueron pospuestas hasta después del período descrito como 70 semanas, y al final de las 69 semanas, se le quitaría la vida al Mesías. Estas 70 semanas representan 70 veces 7 años proféticos de 360 días, a ser contados a partir de la promulgación del decreto mandando la reconstrucción de Jerusalén, la plaza y el muro de Jerusalén. El edicto de referencia fue el decreto promulgado por Artajerjes Longimano en el año 20 de su reinado, autorizando a Nehemías a reconstruir las fortificaciones de Jerusalén. La fecha del reinado de Artajerjes puede determinarse de una manera cierta, no por medio de elaboradas disquisiciones de comentaristas bíblicos, sino por la voz unida de los historiadores y cronólogos seculares. La afirmación de Lucas es explícita e inequívoca, que el ministerio público de nuestro Señor empezó en el año 15 del reinado de Tiberio César. Es igualmente claro que empezó poco antes de la Pascua. Así, se puede fijar su fecha entre agosto de 1928 después de Cristo, y abril de 1929 después de Cristo. La Pascua de la Crucifixión fue entonces el año 32 después de Cristo, cuando Cristo fue traicionado en la noche de la Cena Pascual, y llevado a la muerte el día de la fiesta pascual. Así, si las anteriores conclusiones estuviesen bien fundadas, deberíamos esperar que el período intercalado entre el edicto de Artajerjes y la Pasión fuera de 483 años proféticos. Y una exactitud tan absoluta como la que lo permite la naturaleza misma del caso es todo lo que se está aquí permitido esperar. No puede existir ninguna cuenta inexacta en la cronología divina, y si Dios se ha dignado señalar en calendarios humanos el cumplimiento de sus propósitos, tal como estos están predichos en la profecía, el escrutinio más cuidadoso no detectará fallos ni equivocaciones en los cálculos. El edicto persa que restauró la autonomía a Judá fue promulgado en el mes judío de Nisán. De hecho, bien pudo haber sido fechado desde el 1 de Nisán, pero no mencionándose otro día, el período profético tiene que contarse, según la práctica común entre los judíos, a partir del día de Año Nuevo judío.
Así, las 70 semanas se tienen que contar a partir del 1 de Nisán del año 445 a.C. Fue terminado, pues, el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días, Nehemías 6, 15. 52 días, contados a partir del día 25 del mes de Elul, nos llevan hacia atrás al 3 de abril. Por ello, Nehemías no pudo haber llegado más tarde que el 1 de abril, por lo que parece llegó varios días antes, Nehemías 2, 11. Compárese esto con el viaje de Esdras 13 años antes. Pues había fijado para el día 1 del primer mes su salida de Babilonia, y al primer día del mes quinto, el mes de abril, llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, Esdras 7, 9. De ello deduzco que Nehemías también partió tempranamente en el primer mes. Ahora bien, la gran característica del año sagrado judío ha permanecido sin cambios desde aquella memorable noche cuando la luna llena lanzaba sus rayos sobre las chabolas de Israel en Egipto, ensangrentadas por el sacrificio pascual, y ahí no hay dudas ni dificultades en fijar dentro de límites muy estrechos la fecha juliana del 1 de Nisán en cualquier año. En el año 445 a.C., la luna nueva por la que la Pascua se regulaba tuvo lugar el 13 de marzo a las 7:09 de la mañana. Y por ello el 1 de Nisán se puede asignar al 14 de marzo. Pero el modo de hablar de la profecía es claro, desde la salida de la orden para edificar y restaurar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Por lo tanto, una era de 69 semanas, o 483 años proféticos contados a partir del 14 de marzo de 445 a.C., deberían consumarse con algún suceso que satisfaciese las palabras, hasta el Mesías príncipe. La fecha de la Natividad no hubiera podido ser la culminación de este periodo, porque entonces la finalización de las 69 semanas hubieran tenido que terminar 33 años antes de la muerte del Mesías. Si el principio del ministerio público de Cristo es el que se toma como punto de partida, se presentan dificultades de otro tipo. Cuando el Señor empezó a predicar, no se presentaba el reino como un hecho ya cumplido en su venida, sino que era una esperanza, el cumplimiento de la cual, aunque a las puertas, tenía todavía que cumplirse. Él tomó sobre sí el testimonio del Bautista, el reino de los cielos se ha acercado. Su ministerio fue de una preparación para el reino, guiando hacia el tiempo cuando en cumplimiento de las escrituras proféticas él se proclamaría a sí mismo el hijo de David, el rey de Israel, y reclamaría el homenaje de la nación. Fue la culpa de la nación que la cruz y no el trono fuera la culminación de su vida en la tierra. Ningún estudioso de la narración del Evangelio puede dejar de ver que la última visita del Señor a Jerusalén fue no solo de hecho, sino en su mismo propósito, la crisis de su ministerio, la meta hacia la cual aquella había estado preparada. Después de que habían aparecido las primeras indicaciones de que la nación rechazaría su proclamación mesiánica, él rehuyó cualquier reconocimiento público de tal cosa. Pero ahora él había dado el doble testimonio de sus palabras y de sus obras de una manera plena, y su entrada en la ciudad santa era para proclamar su mesianismo y para recibir su sentencia. Una y otra vez les había mandado a sus apóstoles que no le dieran a conocer. Pero ahora él aceptaba las aclamaciones de toda la multitud de los discípulos, y silenció el reproche de los fariseos con la indignada respuesta: os digo que si estos callan, las piedras clamarán. Lucas 19, 30-40. El pleno significado de las palabras que siguen en el Evangelio de San Lucas queda escondido por una ligera interpolación en el texto. Mientras que los discípulos prorrumpían en gritos: Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el Rey que viene en nombre del Señor. Él miró hacia la ciudad santa y exclamó: si también tú conocieses, y de cierto en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está oculto a tus ojos. Lucas 19, 42. El tiempo de la visitación de Jerusalén había venido, y ella no lo conoció. Mucho antes la nación ya le había rechazado, pero este era el día predestinado cuando la elección de ellos se haría irrevocable, aquel día tan claramente señalado en las Escrituras como el cumplimiento de la profecía de Zacarías: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí que tu rey viene a ti, justo y victorioso, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Zacarías 9, 9. De todos los días del ministerio de Cristo sobre la tierra, ningún otro satisfará tan bien las palabras del ángel, hasta el Mesías príncipe. Y la fecha de aquel día se puede determinar. De acuerdo con las costumbres judías, el Señor fue a Jerusalén alrededor del 8 de Nisán, 6 días antes de la Pascua.
Cuando la multitud vino en gran número a la fiesta de los panes sin levadura en el 8º día del mes sántico, o sea, Nisán, comenta Josefo. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, Juan 11, 55, y 12, 1. Pero como el 14, en el que se comía la cena pascual, caía aquel día en jueves, el 8 era el viernes anterior. Tiene que haber pasado el sábado en Betania, y en la noche del 9, después de que el sábado hubiera finalizado, tuvo lugar la cena en casa de Marta. El día siguiente, el 10 de Nisán, él entró en Jerusalén tal como está registrado en los Evangelios. La fecha juliana de aquel 10 de Nisán era el domingo 6 de abril del año 32 después de Cristo. ¿Cuál fue entonces el periodo entre la salida del decreto para reconstruir Jerusalén y el advenimiento público del Mesías Príncipe, entre el 14 de marzo de 445 a.C., y el 6 de abril del año 32 después de Cristo? El intervalo contenía exactamente, y día por día 173.880 días, o sea, 69 veces 7 años proféticos de 360 días, las primeras 69 semanas de la profecía de Gabriel. Hay muchas cosas en las Sagradas Escrituras que la incredulidad puede tener en valor y reverenciar, aun sin aceptarlas en absoluto como divinas, pero la profecía no admite media fe. La predicción de las 70 semanas era ya una burda e impía impostura, ya en el sentido más pleno y estricto inspirada por Dios, 2 Timoteo 3, 16. Bien podría ser que en años todavía por venir, cuando la gran llegada de Judá a su hogar restaurará a Jerusalén a los verdaderos dueños de su suelo. Nota del traductor, reiteramos que desde que este autor escribió esta obra, 1882, ha tenido lugar la restauración de Judá en Palestina, con el advenimiento del Estado de Israel en mayo de 1948. Fin de nota del traductor. Los judíos mismos escarbarán de debajo de las ruinas los registros del decreto del gran rey y del rechazamiento del Nazareno, y aquellos para quien se escribió la profecía se quedarán enfrentados con las pruebas de su cumplimiento. Entretanto, ¿qué decisión deberían tomar ante esto las personas reflexivas y rectas? Creer que los hechos y cifras aquí barajados no constituyen más que afortunadas coincidencias envuelve el ejercicio de una fe mucho mayor que la del cristiano que acepta el libro de Daniel como divino. Se llega a un punto en el que la incredulidad es imposible, y en el que la mente, al rehusar la verdad, tiene que buscar refugio en una forma de falsa creencia que es tan solo una desnuda credulidad. Si este episodio ha sido de bendición para tu vida, por favor, no dudes en dejarnos un comentario mencionando desde dónde nos escuchás, y cómo ha sido de bendición para ti.